¿Qué harías si las personas que destruyeron tu vida aparecieran frente a ti, rogando por ayuda, sin saber quién eres realmente? Esta no es una historia sobre venganza, es la historia de un hombre que fue traicionado por su propia sangre, vendido como esclavo, olvidado en una prisión, y que años después, cuando el poder estaba en sus manos, tuvo que elegir entre destruir a quienes lo destruyeron o salvarlos. Su nombre era Josea. Y lo que hizo ese día cambió el curso de una nación entera. Pero también reveló algo profundo sobre el corazón humano, sobre el perdón real, y sobre cómo Dios puede usar el dolor más oscuro para cumplir un propósito que nunca imaginamos. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo de José, es también tuya. José era el hijo favorito, y eso fue su condena. Imagina crecer en una familia donde todos saben que tu padre te ama más que a ellos, donde cada gesto de afecto hacia ti es una herida abierta en el corazón de tus hermanos. José no eligió ser el preferido, no pidió la túnica de colores que su padre le regaló, ni los sueños que Dios le envió. Pero todo eso lo marcó, lo separó, y lo convirtió en el blanco del odio silencioso de 11 hombres que compartían su sangre. José tenía 17 años cuando tuvo aquellos sueños donde las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya, sueños donde el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él, y en su ingenuidad, en su juventud, los contó. Pensó que estaba compartiendo algo extraordinario, no entendió que estaba encendiendo una mecha. Sus hermanos lo odiaban, no con el odio pasajero de una pelea, sino con ese odio profundo que se acumula día tras día, palabra tras palabra, mirada tras mirada. Y un día, cuando José fue enviado por su padre para ver cómo estaban, ellos vieron su oportunidad. Lo vieron venir desde lejos, con esa túnica que les recordaba cada día lo que ellos no eran, y decidieron matarlo. Imagina ese momento. Imagina a José acercándose con una sonrisa, sin saber que sus propios hermanos ya habían decidido su destino. Lo tomaron, le arrancaron la túnica y lo arrojaron a un pozo vacío. Lo dejaron allí, en la oscuridad, mientras ellos se sentaban a comer. Escucharon sus gritos, escucharon sus súplicas y siguieron comiendo. Uno de ellos, Rubén, intentó salvarlo, pero no tuvo el valor de enfrentarse a los demás. Entonces apareció una caravana de comerciantes, y en lugar de matarlo, decidieron venderlo. Vendieron a su hermano por 20 piezas de plata. Lo vendieron como si fuera ganado, y José, ese muchacho que soñaba con grandeza, fue llevado encadenado a Egipto. Egipto no fue el comienzo de su grandeza, fue el comienzo de su destrucción, o al menos, así debió sentirlo. José fue vendido como esclavo a un hombre llamado Potifar, un oficial del faraón. Y aquí es donde la historia de José se vuelve dolorosamente humana. Porque José no se rindió, trabajó, se esforzó, fue fiel, y Dios estaba con él, todo lo que hacía prosperaba. Potifar lo notó y lo puso a cargo de toda su casa. Por un momento, parecía que las cosas mejoraban, pero entonces llegó la prueba. La esposa de Potifar lo deseaba. Día tras día intentaba seducirlo, y José, en medio de su soledad, de su dolor, de su exilio, dijo que no eligió la integridad. Eligió a Dios, y esa elección lo hundió más profundo. La mujer lo acusó de intentar violarla, mintió, y José fue arrojado a la cárcel. No solo había perdido su familia, no solo había perdido su libertad, ahora perdía su reputación. Todo por hacer lo correcto. Piensa en eso. Piensa en José, sentado en esa celda oscura, recordando los sueños que tuvo de niño, recordando cómo sus hermanos se inclinaban ante él, y ahora, allí estaba, encadenado, olvidado, traicionado 2 veces. Una por su sangre, otra por su integridad. ¿Cuántas noches habrá llorado José en silencio? ¿Cuántas veces habrá preguntado Dios, ¿dónde estás? ¿Cuántas veces habrá pensado que los sueños eran solo ilusiones de un niño ingenuo? Pero José no lo sabía entonces, no podía verlo. No entendía que cada traición, cada injusticia, cada dolor, lo estaba llevando exactamente donde necesitaba estar. En la cárcel, José conoció a 2 hombres, el copero y el panadero del faraón.
Ambos tuvieron sueños, y José, recordando sus propios sueños, les interpretó los suyos. Al copero le dijo que sería restaurado, al panadero que sería ejecutado. Y ambas cosas sucedieron. José le pidió al copero que lo recordara cuando saliera, que le hablara al faraón de Elam, que lo ayudara a salir de esa injusticia. El copero prometió que sí, pero cuando fue liberado, olvidó a José 2 años más. En 2 años más, en esa celda, 2 años más, esperando, 2 años más creyendo que quizás, esta vez, alguien lo vería, alguien lo escucharía. Pero no en punto el silencio siguió, hasta que el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, y fue entonces, solo entonces, cuando el copero recordó al hebreo olvidado en la cárcel, al hombre que había interpretado su sueño con exactitud. José fue sacado de la prisión, lo limpiaron, lo vistieron y lo llevaron ante el hombre más poderoso del mundo. Y allí, frente al faraón, José interpretó el sueño. 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Una nación entera al borde del colapso, si no se preparaban. El faraón quedó impresionado, no solo por la interpretación, sino por la sabiduría de José. Y en un solo día, José pasó de prisionero olvidado a gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso de la nación. Imagina ese giro. Imagina a José, después de 13 años de sufrimiento, de repente vestido con las ropas de la realeza, con el anillo del faraón en su mano, con el poder absoluto sobre la tierra que lo había esclavizado. Y entonces, las reservas que José había acumulado durante los años de abundancia salvaron a Egipto. Pero el hambre no se detuvo en las fronteras. Se extendió por todas las naciones, incluyendo Canaán, incluyendo la tierra donde vivía su padre, incluyendo la tierra de sus hermanos. Y un día, ellos llegaron, 10 hombres, hambrientos, desesperados, viajaron a Egipto para comprar grano. Y cuando entraron al palacio y se inclinaron ante el gobernador, no sabían que ese hombre era José. No reconocieron al niño que habían vendido, ahora convertido en el hombre que tenía el poder de vida o muerte sobre ellos. Pero José los reconoció. Al instante vio sus rostros, escuchó sus voces. Y algo, en su pecho, debe haberse roto. O quizás se endureció, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que José no les reveló su identidad. No todavía los acusó de ser espías. Los interrogó, los puso a prueba. Les exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para probar que decían la verdad. Y mientras tanto, los encerró por 3 días. ¿Qué habrá sentido José en esos 3 días? ¿Satisfacción? ¿Dolor? ¿Confusión? Sus hermanos estaban allí frente a él, tan vulnerables como él lo estuvo una vez. Podía destruirlos. Podía vengarse. Nadie lo cuestionaría. Nadie sabría la verdad. Pero algo más estaba sucediendo en el corazón de José. Algo que él mismo, quizás, no entendía completamente. Porque cuando escuchó a sus hermanos hablar entre ellos, en hebreo pensando que él no entendía, los escuchó decir verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. José tuvo que voltearse, tuvo que alejarse, porque lloró al escuchar que, después de más de 20 años, sus hermanos finalmente reconocían lo que le habían hecho. Finalmente, sentían el peso de su traición. José los dejó ir, pero se quedó con uno de ellos, Simeón, como garantía de que regresarían con Benjamín. Y cuando regresaron meses después, con su hermano menor, José preparó una prueba final. Escondió su copa de plata en el saco de Benjamín y los acusó de robo. La sentencia era clara: Benjamín quedaría como esclavo. Y fue entonces cuando Judá, el mismo hermano que había propuesto vender a José años atrás, dio un paso al frente y con voz quebrada le suplicó al gobernador. Le contó sobre su padre anciano. Le dijo que si Benjamín no regresaba, su padre moriría de dolor. Y entonces Judá hizo algo extraordinario. Ofreció quedarse él como esclavo en lugar de Benjamín. Ese fue el momento en que José no pudo más, el momento en que vio que sus hermanos habían cambiado, que ya no eran los mismos hombres que lo vendieron, que algo en ellos se había quebrado
y reconstruido. José ordenó que todos salieran de la sala, excepto sus hermanos. Y entonces, con lágrimas corriendo por su rostro, gritó: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». El silencio debe haber sido ensordecedor, el terror absoluto, porque en ese instante ellos comprendieron todo. Comprendieron que el hombre que tenía el poder absoluto sobre ellos era el hermano que habían traicionado, y esperaron la destrucción. Pero José no los destruyó. En cambio, les dijo: «Acérquense a mí». Y cuando lo hicieron, con miedo, con vergüenza, José les habló con una ternura que no merecían. «Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron para Egipto. Pero ahora no se angustien ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida». Piensa en lo que José acababa de decir. No negó el dolor, no minimizó la traición, no dijo «está bien, no importa», reconoció la verdad. Ustedes me vendieron, pero entonces hizo algo más poderoso. Eligió ver la mano de Dios en medio del dolor. Eligió creer que Dios había estado trabajando todo el tiempo, incluso en la oscuridad, incluso en la injusticia. José no estaba diciendo que lo que sus hermanos hicieron estaba bien. Estaba diciendo que Dios es tan grande que puede tomar el mal que otros hacen y convertirlo en bien, que puede usar incluso las traiciones más profundas para cumplir sus propósitos. Y entonces José hizo algo más. Los perdonó, no porque ellos lo merecieran, no porque hubieran pedido perdón primero, sino porque José había aprendido algo en esos años de dolor. Había aprendido que la amargura destruye al que la lleva, que el odio envenena el alma, y que el perdón no es un regalo para quien te hirió, es un regalo para ti mismo. José los abrazó, lloró con ellos, y les dijo que trajeran a toda la familia a Egipto, donde él los cuidaría durante los años de hambre que quedaban. Los enemigos que lo traicionaron se convirtieron en los salvados, los que lo vendieron se convirtieron en los protegidos, y una familia rota comenzó a sanar. Años después, cuando Jacob murió, los hermanos de José tuvieron miedo otra vez. Pensaron que quizás José solo había sido amable mientras su padre vivía, que ahora, finalmente, se vengaría. Le enviaron un mensaje diciendo que su padre había pedido que los perdonara. Y José volvió a llorar. Les dijo: no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Esa es la historia nunca contada de José. No es solo la historia de un soñador que se convirtió en gobernador, es la historia de un hombre que fue traicionado, quebrado, olvidado, y que cuando tuvo el poder de destruir a sus enemigos, eligió salvarlos, porque había aprendido que Dios puede redimir cualquier dolor, que ningún sufrimiento es desperdiciado en las manos de Dios, y que el perdón no es debilidad, es la fuerza más poderosa que existe. Esta historia nos desafía de formas incómodas, porque todos hemos sido traicionados, todos hemos sido heridos por personas que amamos, y todos hemos tenido que decidir qué hacer con ese dolor. José nos muestra que hay otra manera, que podemos elegir creer que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos, que podemos soltar la amargura no porque sea fácil, sino porque nos libera, y que el propósito de Dios puede ser más grande que nuestro dolor. Pero también nos desafía del otro lado, porque todos hemos sido como los hermanos de José. Todos hemos herido a alguien, todos hemos traicionado, mentido, fallado. Y la historia de José nos dice que nunca es demasiado tarde para el arrepentimiento, que Dios puede restaurar incluso las relaciones más rotas, que la gracia es más grande que nuestros errores. La vida de José nos enseña que Dios no desperdicia nada, ni el dolor, ni la espera, ni la injusticia, que Él puede tomar los pedazos rotos de nuestra historia y tejer con ellos algo hermoso. Pero también nos enseña que el perdón es un proceso, que es doloroso, que no significa olvidar o pretender que nada pasó. Significa elegir no dejar que el pasado defina tu futuro. José salvó a sus enemigos
no porque ellos lo merecieran, sino porque él entendió que su vida no se trataba solo de él. Se trataba de algo mucho más grande, de una familia que se convertiría en una nación, de un pueblo que Dios estaba formando, de un propósito que él apenas podía comprender. Y quizás, esa es la pregunta más importante de todas. ¿Qué pasa cuando entendemos que nuestra vida, con todo su dolor y todo su sufrimiento, podría ser parte de algo más grande que nosotros mismos? ¿Qué pasa cuando dejamos de ver nuestras heridas solo como injusticias y comenzamos a verlas como parte del proceso que Dios está usando para moldearnos, para posicionarnos, para prepararnos para algo que aún no podemos ver? Déjame hacerte algunas preguntas, no para que me las respondas a mí, sino para que las respondas en tu propio corazón. Y si quieres, compártelas en los comentarios, porque estas conversaciones importan. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar, pero no has podido? ¿Qué te detiene? ¿Alguna vez has sentido que Dios te olvidó en medio del sufrimiento, solo para descubrir después que Él estaba obrando todo el tiempo? ¿Crees que Dios puede usar tu dolor más profundo para algo que aún no puedes ver? ¿Y qué pasaría si, como José, tu mayor prueba fuera también tu mayor preparación? Estas son preguntas difíciles, pero son las preguntas que esta historia nos obliga a hacernos. Porque la historia de José no está en la Biblia solo para inspirarnos, está allí para transformarnos, para recordarnos que Dios está presente en los pozos oscuros, en las prisiones injustas, en las esperas interminables, y que ningún dolor es en vano cuando lo ponemos en sus manos. Si este tipo de historias te ayudan a fortalecer tu fe y comprensión de la Biblia, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino, porque hay más historias como esta, historias de personas reales, con dolor real, con fe real, y todas ellas tienen algo que enseñarnos sobre quién es Dios y quiénes podemos llegar a ser.